Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien, estén muy bien, que hoy haya sido un día muy bueno. Les voy a mostrar, bueno, vamos a abrir, así como hicimos ayer, con esa ronda de preguntas, de pronto de preguntas que ustedes les hayan surgido. Normalmente siempre salen esas inquietudes o esas dudas cuando ya terminamos clases, cuando ustedes como estudiantes repasen de pronto las notas que hicieron. Entonces vamos a abrir esa parte de preguntas. Ayer estábamos hablando de algo fundamental que de hecho les voy a mostrar hoy. Ayer estábamos hablando entonces de un tema fundamental y empezamos a hablar de esa definición y esa clasificación. Hicimos un ejercicio con una entrevista que realizan a Pau. Se la recomiendo que la vuelvan a ver. Eh, con paciencia, con tranquilidad y recuerden que yo les di también ayer esa rúbrica para que lo pudieran entonces realizar. Bueno, les voy a mostrar acá entonces la rúbrica que hicimos ayer para que si en algún momento ustedes quieren ver, por ejemplo, esa parte de ver de nuevo los ejercicios, están acá, en esta parte, en casos clínicos de autismo. El que nosotros estábamos hablando ayer era preguntas y análisis de video entrevista. Entonces, cuando ustedes le dan, por ejemplo, acá, en esta parte, le dan preguntas y análisis sobre entrevista e inmediatamente le sale el video que nosotros vimos ayer con las preguntas guías para que ustedes puedan hacer un análisis. Yo les recomiendo que lo hagan cuando ustedes, por ejemplo, ya culminen el diplomado y que puedan entonces hacer esa reflexión. Por ejemplo, cómo está la sensibilidad, que de hecho ayer hicimos pues como una reflexión sobre esas respuestas. Yo les voy a subir también allí al material de estudio esas respuestas sugeridas para que ustedes entonces tengan esta parte de las preguntas de análisis y reflexión y adicionalmente tengan esa perspectiva de, de docente de ese análisis que se hace relacionado con este caso, que es una entrevista. También entonces ayer estábamos hablando de algo que ya les voy a subir en este momento y es esto. Ayer mencionábamos lo que son las guías o las señales de alarma en el trastorno del espectro. Les voy entonces a mostrar la presentación de ayer hasta donde nosotros llegamos para que se hagan entonces una idea de lo que hablamos. Acá estábamos hablando entonces de lo que son los niveles de alarma, entonces antes de los 12 meses, qué pasaba de los 18 a los 24 meses. Y así como vimos acá, yo les hice una construcción para que ustedes entonces tengan una guía para que pues puedan mirar en la parte educativa, en la parte clínica también, esos signos y señales de alarma en los trastornos del neurodesarrollo. Yo no les construí solamente en el autismo, porque la idea también es mirar esos otros signos de alarma en los otros trastornos del neurodesarrollo. Entonces el autismo está acá, donde entonces la idea es que sea una lista de chequeo. También les hice un nivel de gravedad. Como tal, esto no es suficiente para el diagnóstico, ojo acá, y no es una prueba indexada, o no es una prueba pues como original que esté ahí. Yo se las construí para que ustedes entonces pudieran saber o guiarse. Entonces está el autismo, por ejemplo, lo que ya hemos visto ayer. Entonces, señales de alarma, ausencia de balbuceo o palabras a los 18 meses, falta de contacto ocular y reciprocidad social, no responde al nombre, ausencia de juego simbólico, estereotipias motoras, el aleteo, los giros, el caminar en puntas, que ayer hablábamos de eso, que es la caminata equina, la hiper o hiporreactividad sensorial, que de hecho también hablábamos ayer, que puede ser en cualquiera de los sentidos. Entonces puede ser a nivel auditivo, a nivel verbal, a nivel táctil, a nivel propioceptivo, que de hecho ayer también en esa entrevista veíamos como Pau, que era el protagonista de la entrevista,
pues nos mencionaba al fin y al cabo que a veces él no sabía eh, su propio cuerpo, que incluso muchas personas con autismo no logran identificar esas señales de pronto básicas como otra persona, como las ganas de ir al baño, el frío, el calor. Ausencia de juego simbólico, las estereotipias, los intereses restringidos e intensos, que de hecho íbamos a ver esa parte de los criterios. También les hice para TDAH, para trastorno del desarrollo intelectual, y aquí están los otros para que entonces lo puedan revisar. Yo se los voy a subir ya en este momento al material para que lo puedan revisar. Entonces los voy a subir. Entonces en el material lo van a encontrar acá en casos clínicos. Incluso se los voy a subir también a esta carpeta en libros y guías generales para que también lo tengan allí y puedan trabajar con él y puedan verlo, puedan, acá se lo subí, acá está, ahí está. Entonces recuerden que está en esa parte del material de estudio para que lo puedan revisar. También veíamos esta parte de entre los 18 y los 24 meses. La idea es basarnos en esto que vimos ayer junto con el componente de- del análisis que les acabo de mostrar. Veíamos entonces ayer también a Les Baker, una persona muy importante, pues un niño que se está empezando a desarrollar y empieza a tener mucho, sí, muchísimo talento en cuanto a lo que es el trastorno del espectro. Steven Wishart, que también les recomiendo mucho que puedan ver la biografía si tienen esa oportunidad. Es que Steven Wishart, ayer hicimos una pequeña reflexión sobre él, llegamos acá a lo que era el síndrome de Rett. Recuerden que es muy importante entonces entender que anteriormente el síndrome de Rett hacía parte del autismo, ya no por esa clasificación nueva que pues hubo ese cambio en el 2013. Ahora es una categoría aparte y vamos a ver esto que es sumamente importante. Lo que son esos signos y síntomas a partir de las clasificaciones actuales. Quiero preguntar algo eh, a ustedes y es si en la pantalla ustedes ven un recuadro, porque veo mi imagen ahí, se me actualizó Zoom. Entonces quisiera preguntar si ustedes, por ejemplo, cuando muevo un recuadro, esta es mi imagen, la estoy moviendo. Si la ven doble o ven un recuadro en negro, ¿qué ven ustedes? Para poder adecuar mejor el zoom y que tengan pues una buena calidad de vista. Si sale su imagen, sí, se ve la tabla. ¿Qué más ven? ¿No ven como un recuadro? Si yo, por ejemplo, pongo esto acá en un recuadro, imagen en negro, imagen en negro. Exacto. Entonces lo voy a quitar. Ya voy a quitar ese recuadro, que como se actualizó Zoom, ese recuadro es como mi imagen, pues mi foto. No sé por qué me sale doble. Entonces vamos a ver, ahora sí, esta parte de los signos y síntomas a partir de esas clasificaciones actuales. ¿Por qué actuales? Recuerden que yo les mencionaba mucho y acá me voy a devolver a la otra diapositiva que vimos ayer y es esto. Aunque hoy en día, y se los digo hoy en día porque va a cambiar de país en país, lo hablo por mi país, Colombia, hoy en día, en las instituciones prestadoras de salud, en las IPS y EPS, que son entidades prestadoras de salud, obviamente en los diferentes países cambia. Nosotros como país, Colombia, utilizamos, desafortunadamente no se ha actualizado, el CIE 10. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, pues como neuropsicóloga yo uso CIE 10, desafortunadamente no estamos actualizados en el CIE 11, obviamente hay que conocerlo, y el DSM-5. Pero cuando ustedes vean, por ejemplo, si les dieron un diagnóstico o están en una búsqueda de diagnóstico, tienen una hipótesis diagnóstica de autismo, tener muy presente que la clasificación del CIE 10 al CIE 11 cambió.
yo les voy a mostrar acá un ejemplo de un cuadro comparativo eh, en lo que es el CIE 10 y el CIE 11, para que ustedes vean que en ese CIE 10 todavía se usa, por ejemplo, el término de lo que es Asperger cuando ya no se usa realmente. Entonces, es importante tener ese cambio. Por acá les estoy mostrando, acá. Entonces, eso es una imagen que cogí al azar, pero para que ustedes entiendan que aunque ya no se usa, pues desafortunadamente en mi país y sé que en algunos de Latinoamérica todavía se usa el CIE 10. Acá dice ICD por las siglas en inglés, pero realmente es CIE 10 de la OMS. Entonces, en el CIE-10 van a aparecer si les dan un diagnóstico de autismo infantil, de síndrome de Asperger, de otros trastornos desintegrativos, el síndrome de Rett, que ya hemos visto que las investigaciones han podido mostrar que ya no se parte del autismo. ¿Por qué? Porque tiene una alta carga genética. Otros trastornos generalizados del neurodesarrollo, TGD es eso, trastornos generalizados del neurodesarrollo o del desarrollo no especificado, autismo atípico era una clasificación donde una persona, por ejemplo, tenía todas las clasificaciones, pues tenía muchos rasgos de trastorno del espectro, pero no lograba cumplir con esa lista de chequeo en el DSM. Y está el otro, que es trastorno hiperactivo con retraso mental con movimiento estereotipado. Ya no se usa esta clasificación. Correctamente debe usarse el CIE 11, para que tengan entonces en cuenta esto. Miren acá, DSM-4 ya no se usa. Miren que en el DSM-4 estaba trastorno autista, trastorno de Asperger. Tanto el DSM como el CIE-10, uno es de la APA, de la Asociación Americana de Psiquiatría, y la otra es de la Organización Mundial de la Salud, deben converger. Si ustedes ven un comparativo actual de lo que es el DSM-5 y el CIE 11, tiene la misma clasificación, el mismo nombre, trastorno del espectro autista. Teniendo en cuenta esto, vamos entonces a- vamos a ver esa otra parte de este aspecto, de los signos y síntomas a partir de las clasificaciones actuales. Cuando hablamos de esas clasificaciones actuales, lo que vamos a mirar acá son esos niveles de gravedad. Entonces, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Acá tenemos que el nivel 1 es la parte, si lo queremos ver así, no es un término correcto, es la forma más leve de autismo. No es el término correcto porque realmente el término correcto es hablar de grados, grado 1, grado 2, grado 3, y esos grados lo que muestran son, o lo que nos enseñan son esos niveles de apoyo que una persona necesita, siendo entonces el grado 1 que una persona necesita menos apoyo y el grado 3 un apoyo muy sustancial, un apoyo mucho más profundo. Entonces empecemos con el grado 1. Nosotros siempre vamos a mirar esos criterios. ¿Están viendo mi cursor? Creo que sí. Quiero confirmar con esta actualización de Zoom. No sé si ven mi cursor. En ese momento lo estoy moviendo. Ven mi cursor. En este momento hay una pantalla, ¿cierto? Pero no sé si, bueno, sí, sí se ve. Listo, perfecto. Entonces tenemos criterio A y criterio B, donde en el DSM, estamos hablando del DSM, donde se especifica de nivel de gravedad de ese nivel de apoyo, van a estar en el DSM-5, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Entonces, signos y síntomas, vamos a tener que en el criterio A y B
Ese es el criterio A, comunicación social, y este otro sería el criterio B, que son comportamientos restringidos y repetitivos. ¿Qué tenemos en el grado 1? La persona necesita ayuda. Entonces la persona puede requerir un poco más de ayuda que el resto de personas. Algo importante antes de iniciar es que cuando hablo de esta presencia de apoyo, hablo entonces que indica ese grado de apoyo necesario en la vida. No se vayan a confundir porque esos grados no reflejan un grado de autismo. No es que el grado 3 tenga más autismo que el grado 1. No, en sí es la intensidad de el soporte que la persona requiere para poder funcionar adecuadamente en la vida cotidiana. Hablamos entonces de la comunicación social. Acá en este nivel requiere apoyo. Es un nivel donde la comunicación social, la persona va a tener dificultades que son notables sin un apoyo adicional. Entonces siempre requiere de pronto de un otro para iniciar las conversaciones o puede iniciar esas interacciones sociales, pero pues también va a presentar problemas para mantener esa reciprocidad conversacional. Socialmente se puede decir que la persona con autismo grado 1 es raro o es atípico, sin embargo, logra socializar con dificultades, pero lo logra hacer. Tiene dificultades entonces para hacer amigos, dificultades para poder interpretar esas señales sociales, sobre todo esas normas sociales que pueden ser más sutiles, puede ser de pronto socialmente rígido, una reciprocidad conversacional con dificultad. Y en las conductas restringidas y repetitivas, que recuerden, esas conductas vienen siendo el criterio B, criterio A, criterio B. Acá entonces está esa inflexibilidad del pensamiento. Siempre en el autismo, grado 1, grado 2, grado 3, está la inflexibilidad. Por eso, y también la comunicación social. Por eso estos dos, cuando estábamos viendo las teorías explicativas, no sé si ustedes lo recuerdan, las teorías explicativas son importantísimas para poder dar, digámoslo así, o aterrizar lo que son esos criterios A y B. Esos criterios, pues, se van a explicar, uno con teoría de la mente y cognición social, y con esa parte de, bueno, los dos comparten lo que es la coherencia central, y este comportamiento restringido y repetitivo, la inflexibilidad con la teoría de la disfunción ejecutiva. Entonces, en comunicación, perdón, en comportamientos restringidos y repetitivos, vemos que la persona de pronto tiene dificultades en cuanto la parte de las rutinas, pero son más flexibles en comparación con el grado 2 o con el grado 3. La persona entonces puede tener una rigidez en rutinas, puede tener una rigidez también en esos intereses, pero que logra cierta flexibilidad si hay apoyo. Cuando me refiero a apoyo, ¿a qué me refiero? Si, por ejemplo, la persona tiene otras personas, en este caso, pues pueden ser los padres de familia, pueden ser los docentes, que le digan, mira, vamos a anticipar esta clase, vamos a cambiar, por ejemplo, la clase de matemáticas por la clase de español, porque hubo un evento adverso, porque de pronto la docente no pudo llegar, bueno, por muchas circunstancias que pueden pasar a lo largo, pues como del ámbito educativo, es darle ese apoyo a la persona. Entonces lo logra hacer. Diferente si estamos hablando de un niño con autismo grado 2 o grado 3, donde así de pronto se le den esos apoyos previos, puede tener dificultades. Entonces acá dificultad para alternar tareas o alternar actividades les cuesta. Hacer dos cosas simultáneamente, es decir, pues nadie es multitarea, eso es un mito, pero hacer una atención alternante, hacer una cosa, luego otra, una cosa, luego otra, les cuesta bastante. Tienen que ser pues una atención sobreselectiva y que también hay problemas en la organización y la planificación de actividades, se le dificulta muchísimo también esa autonomía, no autonomía en la vida cotidiana, no quiero que me malinterpreten, pero sí es autonomía para la iniciativa, que era algo que también mencionábamos en la función ejecutiva. Logra flexibilidad con apoyo, tiene rigidez, sin intereses que pueden ser circunscritos, pero que son, al fin y al cabo, flexibles. Un niño
Ese es el ejemplo pues típico, ya les voy a mostrar un caso clínico, pero un niño que habla fluidamente, pero que no entiende el sarcasmo, que por ejemplo están en casa, en reunión familiar y hacen una broma, pero él no entiende la broma o hay que explicarle la broma, no porque no comprenda, pues no por la falta de análisis, sino porque hay una dificultad en esa comunicación y que se angustia de pronto si cambian de rutina en el colegio. Se angustia, pero vuelve a su foco cuando le explican o cuando de pronto hay una preparación previa para los cambios. Vamos a leer un caso, les voy a leer un caso clínico, que es este, un caso clínico de autismo nivel 1. Mateo es un niño de 7 años y 3 meses que que cursa el segundo grado de primaria en un colegio regular con inclusión. Es referido para evaluación debido a las dificultades en la interacción social y patrones de comportamiento repetitivo que interfieren con su desempeño escolar y convivencia con sus compañeros. Su madre menciona que siempre ha tenido un comportamiento, entre comillas, la madre dice, diferente en comparación con otros niños de su edad, describiéndolo como muy inteligente, pero con dificultades para relacionarse socialmente. En los, an- en los antecedentes de desarrollo no se reportan complicaciones durante el embarazo o el parto. Mateo alcanzó los hitos motores en el tiempo esperado, pero presentó un retraso en el desarrollo del lenguaje. Sus primeras palabras aparecieron a los 2 años. Y recuerde lo que nosotros mencionábamos y acá, entonces me voy a devolver a lo que yo les mostré del material de estudio, donde entonces hay ausencia de balbuceo o palabras de los 18 meses, Mateo lo tenía. Entonces, acá podríamos colocar un chulito, si quisieran. Entonces, recuerden que la idea es que ustedes hagan como lista de chequeo, por ejemplo, supongamos este no, este sí, supongamos entonces que es Mateo. Ahorita vamos a hacer ese ejercicio, que Mateo entonces es un grado 3, es un grado 2, para que ustedes lo hagan. Vuelvo al caso. Comenzó a formar frases simples a los 3 años. Actualmente su lenguaje es funcional, aunque lo utiliza de manera literal y le cuesta comprender ironías, le cuesta comprender bromas o dobles sentidos. Por ejemplo, si alguien le dice llueve a cántaros, responde preguntando dónde están los cántaros. En el ámbito social, Mateo muestra interés por interactuar con otros niños, pero sus intentos son percibidos como inusuales por sus compañeros. Habla principalmente sobre sus intereses específicos como trenes y mapas, sin percibir el desinterés o incomodidad en los demás. Miren que acá lo que mencionamos, teoría de la mente. No entiende las reglas sociales implícitas como turnarse para hablar o interpretar expresiones faciales complejas. Aunque busca afecto de figuras cercanas, su forma de expresarlo es restringida y más evidente con adultos que con sus pares. En cuanto a sus comportamientos repetitivos, Mateo tiene rutinas estrictas que le brindan seguridad, como usar siempre el mismo plato y cubiertos al comer. Sus intereses restringidos son intensos y específicos, destacando su fascinación por trenes y mapas. Puede hablar extensamente sobre el tema, incluyendo detalles que sus compañeros no comprenden. También presenta algunas conductas estereotipadas leves, como mover los dedos cuando está emocionado. Él hacía esto. Desde el punto de vista sensorial, miren que lo sensorial es muy importante siempre tenerlo en cuenta, aunque no toda persona con autismo va a tener alteraciones marcadas en lo sensorial, hay que preguntarlo, hay que evaluarlo, hay que indagarlo. Entonces, Mateo es hipersensible a ciertos sonidos como el ruido o la aspiradora o el timbre del colegio. De hecho, a él, yo creo que también se les había mencionado esto, que es muy importante no solamente colocar la responsabilidad de un cambio, entre comillas, porque no es cambiar al estudiante, de pronto de una mejoría en algo. También es como la institución, como el colegio también aporta, eh, pues al fin y al cabo, cambios a nivel estructural. Cuando me refiero a estructural, pues no es cambiar la infraestructura, es ese tipo de aspectos. Entonces, si yo sé que yo tengo en el colegio, supongamos, 3 personas con autismo y las 2 personas con autismo tienen una hipersensibilidad a nivel auditivo, pues como colegio, ¿qué sería lo ideal? Estamos hablando de inclusión educativa.
Entonces, pues cambiar de pronto el timbre del colegio por otro sonido. Un ejemplo, una canción que empiece de un decibel bajo a que aumente a cierto decibel, pero que empiece de lo bajo a lo fuerte, entre comillas, pues para que el resto de los estudiantes, tanto neurodiversos como neurotípicos, puedan saber que están entrando a otra clase o que están entrando a descanso. Y de hecho, pues con el caso de Mateo, que era un nivel 1 de autismo, se realizó a la perfección. El ruido de la aspiradora, el timbre de la escuela, los cuales le generan malestar, también rechaza ciertas texturas a la ropa, especialmente las etiquetas o telas ásperas. Estas sensibilidades dificultan su adaptación a ciertos entornos. ¿Ciertos entornos en qué? Las telas ásperas en el colegio también. La chaqueta que él tenía en el colegio era áspera. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una modificación. Entonces, no se le prohibió la entrada al colegio solo porque no podía cumplir con el uniforme, sino que se hizo una modificación porque no es un capricho, sino que realmente hay una dificultad en el procesamiento sensorial. Entonces, lo que es esto se va a modificar. Esas sensibilidades dificultan al fin y al cabo su adaptación y cuando se modificaron logró superar estas dificultades. Veamos qué más características podemos ver allí. A nivel académico, tiene un desempeño desigual. Es muy bueno memorizando datos concretos y destacando en matemáticas y lectura mecánica. Sin embargo, presenta dificultades en actividades que requieren trabajo en equipo, porque no comprendía muchas veces lo que decían sus compañeros, y en actividades que requieren creatividad también, como la escritura de historias. Los resultados de la evaluación neuropsicológica indican un desempeño promedio en áreas como razonamiento fluido y comprensión verbal, pero destacan fortalezas en memoria de trabajo y debilidades en velocidad de procesamiento. Acá entonces se da la instrucción. Para abordar sus necesidades se recomienda implementar estrategias de apoyo en el aula, como instrucciones claras, organizadores visuales, sobre todo para anticipar adaptaciones para evitar esa sobrecarga sensorial, lo que yo les mencionaba. Entonces, si yo sé que en el aula de clases tengo 3 niños con trastornos del neurodesarrollo, que, por ejemplo, que un niño tenga trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que otro niño tenga autismo y que otro niño tenga un trastorno específico del aprendizaje, pues el perfil de atención y el perfil sensorial cambia al resto de los niños. Entonces, si tengo un espacio de pronto con cartulinas, con muchos dibujos, aunque se ve muy lindo, los espacios académicos, pues no van a ser beneficiosos para el tema de ese procesamiento atencional, qué es lo que se quiere realizar, ¿cierto? Pues al colegio vamos a muchas cosas, aprender a socializar, pero sobre todo a que tengan pues una buena calidad académica. Imagínense, solamente pongámonos en ese lugar. Si todo el tiempo estamos escuchando ruidos, si todo el tiempo estamos escuchando o viendo un montón de cosas, porque así de pronto puede ser ese procesamiento sensorial, pues se va a alterar y no vamos a prestar atención. Vamos a prestar atención a los colores, a los dibujos, a muchos otros eh, componentes del aula. Entonces se sugiere terapia de habilidades sociales para practicar la interacción de emociones y las normas, así como la terapia ocupacional para trabajar esa integración sensorial y que pues ya se capacita también a sus padres de familia en estrategias de manejo de comportamientos, lo que hablábamos ayer, perdón, diferenciar lo que es una rabieta y diferenciar lo que es una crisis sensorial y promover esa flexibilidad en las rutinas. Entonces, miren que el caso de Mateo es muy consistente con un diagnóstico de trastorno del espectro autista nivel 1, según el DSM. Tiene retos en la interacción social, tiene retos también en esa parte conductual, pero que pues tiene muchas fortalezas, porque también hay que mirar no solo el perfil de debilidades, sino ese perfil de fortalezas, y que al fin y al cabo, pues las fortalezas, por ejemplo, que tenía aquí Mateo, entonces estaban en memoria de trabajo, ese razonamiento lógico, un gran potencial que se debe aprovechar con una intervención adecuada. Entonces, este es el caso de Mateo, nivel 1. Vamos a ver algunas preguntas acá, unas dos preguntas. Eh,
Hola Paula, no, no te preocupes. Bueno, por acá Jadem nos pregunta, ya para pasarles a otra, a otro caso, porque yo quiero que eso les quede muy claro. Jadem nos pregunta qué estrategias de intervención han demostrado mayor eficacia en el ámbito de la escolaridad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de trastornos del neurodesarrollo, cuando hablamos entonces de autismo, de dificultades de aprendizaje, de un trastorno del desarrollo en general, pues hablamos primero que debe ser un aula estructurada. Si no hay rutinas claras, si no hay una rutina predecible, por eso hay pues en muchas partes a los docentes también les hacen pues como em, una rúbrica, entonces que sea claro, que sepan que van a trabajar en la clase 2, que sepan que van a trabajar en la clase 3, para al fin y al cabo pues reducir también esos niveles de ansiedad, favorecer esa parte de la organización y el uso de apoyos visuales, que Jadem nos preguntaba las estrategias. Los apoyos visuales a todos los niños, o a la mayoría de los niños, podría hablar de un 80% de los niños, les gusta lo visual mientras las otras redes atencionales se van haciendo mucho más fuertes. Entonces, la idea es que sea por múltiples sentidos. Entonces, primero la vista, el oído, el tacto. Y con apoyos visuales me refiero a pictogramas, me refiero, por ejemplo, a videos que son muy ricos para poder complementar el aprendizaje. Me refiero a los calendarios. ¿Para qué? Para facilitar primero la autonomía, esto lo vamos a ver en el sistema SAC, y mejorar también pues esa comprensión. De hecho, los apoyos visuales son muy eficaces en autismo y en TDAH, muchísimo. Y lo que les mencionaba, adaptar ese entorno físico. Hay un método que es un método TEACH, pues se escribe TH, pero se pronuncia TEACH, donde es un modelo que surge en los años 60 y ese modelo entonces empieza a demostrar en Estados Unidos principalmente, y ese modelo empieza a demostrar cómo entonces organizando el aula por sectores, cuál es el aula, por ejemplo, de, de materiales, cuál es el aula de recreo, cuál es el aula de socialización, les favorece mucho más. Y también, pues al fin y al cabo, siempre nosotros debemos adaptar, digámoslo así, pues a multinivel esa complejidad de los temas que de pronto le damos. Todos tenemos ritmos de aprendizaje muy diferentes. Y no quiere decir que esos ritmos de aprendizajes den entonces que la persona que aprende un poco más lento ya tenga una discapacidad intelectual. No, todos tenemos formas de procesar la información. Entonces la idea es que sea un andamiaje, que sea también una ayuda progresiva, y pues lo multisensorial. Entonces, uso de la vista, el oído, el movimiento, pues la sinestesia, sobre todo para el tema de la lectura, la escritura, el cuento. Entonces son apoyos que realmente van a servir. Te voy a colocar acá TH, entonces TEAH, no encuentro tu comentario. Enseñar, en inglés, teach. Ya encontré tu comentario, te lo coloco ahí pues y para todos. Bueno, el Pablo nos dice, profe, si un niño tiene déficit de atención y necesita estímulos, dibujos, carteles, y otro tiene autismo, ¿cómo para ayudar a manejar a los dos? Cuando tú dices que el otro niño necesita carteles y dibujos, te refieres a pictogramas, porque en general es lo que mencioné, es decir, son esos apoyos visuales, ¿sí? eh, lo que son pictogramas, entonces los pictogramas le van a servir a los dos. Lo que sí es que debemos evitar que ese material de pronto visual sea muy caótico, o sea, como muy cargado, porque no nos va a funcionar. Entonces, que sea muy centrado como en lo que queremos trabajar. Eh, y pues diseñar apoyos que sean concretos. Eso es muy importante. Bueno, una herida nos dice, mi hijo tiene 10 años con TDAH, no soporta el uniforme escolar, voy entendiendo, sí. No solamente el autismo tiene una sensibilidad, tiene cambios sensoriales. En el trastorno por déficit de atención también.
Bueno, Silvia nos dice, hola, profe, disculpe, ¿podría repetir la respuesta a mi pregunta? De ayer no lo escuché. Nos dice entonces, sobre el ejemplo de paciente en rayos X, cómo manejar su tranquilidad. Bueno, cuando a veces, y eso es muy importante, pues esa parte de las imágenes y neuroimágenes también, pues primero es que un paciente normalmente se va a sentir ansioso, no solamente porque tenga autismo, si sobre todo nunca le han hecho una radiografía, pues tema que sea doloroso, que los rayos X lo dañen, un ejemplo. Entonces, primero es explicarle al paciente, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros racionalizamos cualquier cosa, sea por ejemplo rayos X o cuando racionalizamos cualquier actividad, ya perdemos el miedo. ¿Por qué? El miedo es una respuesta visceral, el miedo es una respuesta de la amígdala de huida, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo veo algo que está desconocido, yo voy a decir, no, eso es desconocido, puede ser peligroso. Entonces, si lo racionaliza, si le explicas qué es el rayos X, no sé, cuéntale la historia sobre el rayo, sobre cómo crearon los rayos X, que sea eso sí, pues en un lenguaje claro. Tú eres experto en rayos X, pero a veces puede ser que otra persona no comprenda y que pues validar también esa emoción. Explicarle sí, pero decirle, entiendo que tú te sientas con miedo, es más que esperable. Hay muchos pacientes como tú que tienen miedo también a los rayos X, pero cuando salen, salen completamente ilesos. O algo así, que sea amigable y ajustado también pues a la edad. No le vamos a explicar lo mismo a un niño no sé, 10 años a una persona de 80. Entonces es eso, es explicarle el procedimiento, ese refuerzo positivo siempre, validar la emoción, pero también explicándole un poco de la historia para que lo pueda racionalizar. Ah, Gisela, no te preocupes, puedes ver en diferido. Ya voy a responderte, Esmeral. Voy a mostrarles entonces algo, un caso que yo quiero que ustedes puedan trabajar en sus casas, en la lectura, para que puedan, pues al fin y al cabo, saber y ampliar más esa. Entonces, el caso que yo les di acá es un caso muy resumido de autismo nivel uno, pero para que lo puedan ampliar mucho más, está acá. Entonces, nos vamos a casos clínicos de autismo, le dan en caso, se me perdió, acá, caso autismo grado uno es un niño de 9 años, y tenemos entonces esta parte. El caso clínico es un paciente de 9 años, yo le pongo y le cambié pues las siglas para también tener pues confidencialidad, es masculino, estaba en tercero de educación primaria en el colegio privado con orientación académica tradicional. Entonces, miren que por ejemplo era tradicional, cuando me refiero a tradicional es que todos están en fila, todos tienen un tablero enfrente, no estaban de pronto como con otro tipo de enseñanza un poco más flexible y eran pues unos horarios o jornadas laborales, jornadas académicas muy extenuantes. Cuando me refiero a extenuantes era que empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 3 y a veces habían clases extracurriculares hasta las 4. Entonces, imagínense esa parte. ¿Por qué fue el motivo de consulta? Derivado por el equipo escolar, evaluación, porque estaba preocupado por dificultades persistentes en la interacción social, había una escasa flexibilidad cognitiva, es decir, si al niño le decían, mira, tienes que hacerlo de esta manera, lo hacía como él ya tenía la idea, y patrones conductuales repetitivos. No había aparente alteración intelectual o de lenguaje estructurado. Veamos entonces cómo fue ese desarrollo. Le vamos a poner con las siglas Sebastián. Antecedentes. Entonces, antecedentes perinatales y del desarrollo, eso es muy importante siempre preguntar, por lo que nosotros vimos en la parte de las causas. No sé si recuerdan esa clase, donde pueden ser factores genéticos, factores contextuales, factores, por ejemplo, en el tema
de lo pre y perinatal, donde entonces estaba acá en el embarazo y parto del paciente, un embarazo y control, pues un embarazo controlado en la madre, una madre de 36 años, dentro de la edad gestacional ideal, no estaba por encima de el umbral, amenaza de parto prematuro a las 30, entonces miren esto, amenaza de parto prematuro a las 32 semanas por contracciones intrauterinas irregulares y hubo manejo farmacológico. Parto por cesárea programada a las 38 semanas, Apgar al minuto 10, a los 5 minutos, peso estándar, talla estándar. Desarrollo psicomotor. Tiempos de adquisición del desarrollo dentro de los límites normales, con un discreto retraso en la marcha autónoma que fue a los 16 meses, pero fue muy leve. Control de esfínteres, que era una pregunta que me hacían, control de esfínteres diurno a los 3 años, nocturno a los 4 años, y recuerden que tiene 9. Primeras palabras 18 meses, ecolalia presente hasta los 4 años, no era una ecolalia funcional, uso funcional del lenguaje desde los 5 años, aunque tenía un tono muy plano. De hecho, en la intervención con el paciente eh, era muy plano, no tenía altibajos. Entonces, si algo, por ejemplo, le emocionaba, no mostraba una emoción. Plano. Era una prosodia que era atípica, no era una prosodia relacionada con el contexto. Y en la parte pragmática del lenguaje, completamente atípico. Me bajé más de lo normal. Acá. No sabía interpretar pues la parte de los dobles sentidos, las metáforas, la ironía, ya yo debe haber estado interpretando. Al fin y al cabo, pues en ese momento tiene 9 años. La conducta social temprana, una interacción escasa con los pares del jardín, siempre mencionaban entonces los papás que en el colegio prefería por el juego solitario. Y acá miren esto, alta fascinación por objetos mecánicos, mapas de edad muy temprana. Antecedentes, miren acá lo que les mencionaba. Entonces, padre, ingeniero civil con rasgos obsesivos y dificultades históricas en entornos sociales. Y acá nos están indicando, pues, que en la familia alguien más tenía unos comportamientos muy típicos como Sebastián, que mencionábamos que la parte genética, aunque no hay genes únicos y exclusivos para el trastorno del espectro autista, todavía ya pues confirmados, se han sospechado de algunos genes confirmados siguen en investigación. No hay un único gen para el autismo, de hecho se estima que al menos 100 genes están relacionados con el trastorno del espectro, pero que sí hay una alta heredabilidad. En este caso, miren que el papá, aunque no está diagnosticado, tiene una historia de una dificultad en entorno social y un rasgo obsesivo, sin ser TOC, sin ser trastorno obsesivo compulsivo, pero sí ya tenía una fijación en ciertos temas. La madre, sin antecedentes, el hermano mayor, no antecedentes familiares de TEA, aunque reporta una tía materna con dificultades sociales significativas. Entonces, por el lado materno y por el lado paterno. Esa fue la evaluación clínica. La entrevista clínica es muy importante, dificultades entonces desde los primeros años, intereses fijos, esto lo voy a pasar pues muy rápidamente para que nos centremos en lo importante, el lenguaje gramatical adecuado, pero con un tono muy plano, muy monótono. Solo de hecho hablaba de temas que le gustaban, que eran los mapas. Dificultades para mantener conversación recíproca cuando se le hizo la evaluación y la entrevista, porque la entrevista, aunque fue hecha a cuidadores primarios, Sebastián, el paciente, estaba presente y no interactuó, no respondió, a pesar de que de pronto se le hacía como la pregunta. Alto desempeño académico, pero con dificultades en la integración social. No le gustaba para nada trabajar en grupo. Siempre que trabajaba en grupo, prefería de pronto decirle a sus compañeros que él lo hacía para no tener que reunirse. Eh, Episodio de irritabilidad y bloqueo ante frustraciones menores. Cuando algo, cuando algo no le daba en clase, sobre todo, por ejemplo, en matemáticas, cuando un ejercicio no le daba, en muchos casos tiró el cuaderno. Reporte pues de la madre que le dijo la docente. Y molesta ante los ruidos agudos. Observación conductual, esto fue en consulta, entonces el paciente mantiene contacto ocular funcional, pero muy breve.
No quiere decir que todos los pacientes con autismo no tengan contacto visual, sí. Esto no puede ser un dato eh, único. Hay pacientes que te sostienen la mirada, pero algunos otros no te miran durante esa interacción. Entonces miren que es una neurovariabilidad fuerte. En este caso, Sebastián sí tenía un contacto funcional que lo sostenía, sabía cómo utilizar el lenguaje, pero pues lo quitaba cuando no tenía interés. Interés, interés guiado por intereses personales, con dificultad para compartir, conducta rígida, comportamientos autorregulatorios discretos en consulta. Tenía entonces pues un frotamiento de manos. Él hacía esto o a veces tenía pues como golpeteo, no tengo una superficie, pero acá hacía esto, no era tan usual, era más usual frotarse las manos y una capacidad pues conservada para seguir instrucciones verbales, pero sí requería que las instrucciones fueran muy concretas, largas no. Esta fue la evaluación neuropsicológica. Mm, Bueno, por acá, Luceli, ya te voy a responder. Entonces, acá tenemos un coeficiente intelectual que está en 106, está en promedio. Miren que todo está a promedio, 109 es promedio, 95 es promedio, 102 promedio. Este está, pues, promedio bajo, pero no es tan significativo esa velocidad de procesamiento. Y 112 que está por encima, promedio alto de la comprensión verbal. Acá, entonces, el perfil cognitivo es armónico, leve vulnerabilidad en tareas que requieren rapidez perceptual y habilidades y cambios visuales rápidos, pero por esa misma rigidez, el área del el Vineland nos sirve para mirar esa parte de la capacidad adaptativa. Este fue un informe que nos dio los padres de familia. Entonces aquí está la comunicación, está la vida diaria, todo estaba en promedio, menos habilidades sociales muy baja, pues bajo. Y límite inferior que estaba en la conducta adaptativa global. Sacó un 31 en el límite inferior. Entonces, buen desempeño adaptativo, pero que hay un déficit en esas habilidades sociales que también son necesarias para pues, nuestra vida cotidiana. Nosotros todo el tiempo estamos en un contexto social. Acá les dejo la evaluación del autismo, A22, ADR y esta SRS2, el diagnóstico diferencial que se le hizo a, al chiquito para que entonces puedan leer todo el caso clínico. Entonces, esta parte le cambio el nombre, recuerden, no coloco toda la totalidad de las pruebas porque pues serían muy largas, pero sí les dejo ahí un resumen y que el contenido pues lo tengo ahí recuerden, en el material de estudio. Lo tienen ahí en el material. Está acá. Es este, caso autismo grado 1, 9 años, para que lo lean completo y lo puedan analizar. Vamos a hablar de este, que es el nivel 2, el grado 2 de autismo, de apoyo. Entonces, lo mismo. En el grado 2 y siempre grado 1, grado 2, grado 3, vamos a tener un aspecto. Criterio A, comunicación social. Criterio B, comportamientos restringidos y repetitivos del comportamiento. Acá es un nivel un poco de autismo más intermedio. Es decir, es un poco más profundo, si lo queremos ver así, no es el término correcto, pero para que me entiendan, en esa parte del autismo. Entonces acá requiere un apoyo sustancial, requiere un apoyo notable, más dificultades que en el nivel uno. Tenemos entonces la comunicación social, dificultades que son claras, incluso con apoyo, es decir, aparte, de pronto si tiene un apoyo, si tiene una maestra sombra, ejemplo, pues las dificultades van a estar mucho más marcadas que en el nivel uno. Y que la persona muestra habilidades verbales o no verbales, pero que son limitadas, lo que hablábamos ayer de las características del autismo verbal y no verbal,
y que también en este caso, en el autismo grado 2 tenemos dificultades o problemas para adaptarse a las interacciones sociales. Interacciones sociales que van a estar entonces con una comunicación social atípica, con expresiones faciales que van a estar muy reducidas, la lexitimia que hablamos ayer se ve más marcada en el 2 y en el 3, y un lenguaje muy, muy literal. Cuando hablamos de conductas restringidas o repetitivas, que es el criterio del lado derecho, entonces vemos que hay un comportamiento más disruptivo, un comportamiento estereotipado mucho más frecuente. Vemos entonces que cambiar de actividad para ellos puede ser o resulta ser frustrante, más de lo inesperado. Acá les voy a contar un caso de un niño, cuando me refiero a un niño, no, ya era un preadolescente. Él estaba, eh, Giovanna, sí, Giovanna nos dice, aquí tengo, si ven un recuadro negro en la mitad es porque tengo abierto el chat. A mi hijo le diagnosticaron grado 3 a los 2 años y medio, pero no le hicieron ninguna evaluación de las que nombren, solo visualmente. ¿Será bueno hacerle una evaluación completa? Bueno, no, urgente, porque el autismo no, es decir, el autismo tiene muchas aristas. Entonces, la idea es que hagas una evaluación más profunda, no solamente una lista de chequeo, porque hay falsos positivos. No te estoy diciendo que tu hijo no tenga autismo o que sí tenga autismo, porque no conozco a profundidad el caso. Pero sí, mi recomendación es que, y para Giovanni y para todos, nunca un diagnóstico debe ser solo observacional, jamás, ni en el autismo ni cualquier otro diagnóstico, porque como clínicos fallamos, el ojo clínico falla. No quiere decir que las pruebas no fallen, claro, las pruebas fallan, por eso debe ser pues una convergencia de aspectos. El ojo clínico, que sería pues la capacidad de experticia clínica sumado a pruebas estandarizadas, a datos psicométricos, sumado a la parte cualitativa que es esa información de padres de familia, de docentes. Entonces, mi recomendación es que, bueno, no sé si tu hijo todavía tenga esa edad, si está más grande, maravilloso, que le puedan hacer pues un seguimiento, pero un diagnóstico no solo debe ser observacional. No sé si respondí a tu pregunta, Giovanni. Es la actual, sí, tiene 2 años y medio. Ya, por ejemplo, el ADR que los mostré ahí, deberían entonces ser a partir de los 2 años. El ADR te lo aplican a ti. Ah, bueno, maravilloso. Entonces tienes 6. ADR a ti, porque es una entrevista clínica, diagnóstica a los padres. Y el A22 es a partir de del año, de los 12 meses. Entonces es una entrevista. Mi recomendación es que si puedas de pronto, si tienes la posibilidad, poder llevarlo para que, si ya hay una sospecha de algo, no estoy diciendo que sea autismo, puede ser un retraso en el neurodesarrollo, que no necesariamente es un diagnóstico del neurodesarrollo. Mi recomendación es que tú puedas ir, consultar y la idea no es el diagnóstico, es qué hacer con ese diagnóstico, qué hacer con ese nombre, cómo podemos entonces mejorar esas habilidades. Entonces, teniendo en cuenta nuevamente al tema comunicación social y los comportamientos restrictivos y repetitivos, van a ser entonces comportamientos y estereotipias más frecuentes, más disruptivos. Disruptivos es que afectan a la persona y a los demás. Dificultades para cambiar de actividad, para cambiar de pronto como de rutina, le teme a lo inesperado, no le gusta lo inesperado, mayor dependencia entonces a que todo salga igual siempre una y otra vez. Y si hay, por ejemplo, un cambio en el desayuno y todo el tiempo comía huevo con una arepa, un ejemplo muy colombiano, eh, pues siempre tiene que comer lo mismo a la misma hora. Y que los intereses van a ser más específicos. Un ejemplo muy típico, ya no hablemos de los niños, hablemos de pronto más de los adolescentes. Es un adolescente que necesita ayuda para manejar esas interacciones sociales que son básicas, que tiene muchas conductas repetitivas, que son intensas, que gira y una y otra vez objetos o gira objetos, que habla en exceso sobre un solo tema y que solo se queda allí. Vamos entonces a hablar del ejemplo, así como vimos en el autismo grado 1. Acá tenemos a Luis, 6 años. Luis
asiste a un programa escolar especializado. Cuando me refiero a especializado es porque le hacían adecuaciones debido a sus importantes dificultades en la comunicación y en la interacción social. Es llevado a consulta por sus padres, quienes mencionan que desde pequeño ha mostrado comportamientos atípicos como evitar el contacto visual, insistir en rutinas estrictas y no responder al llamado de su nombre de forma consistente, que ayer vimos esto como un nivel de alarma. En los antecedentes no se reportan complicaciones perinatales, pero el desarrollo del lenguaje fue significativamente retrasado. A los 6 años utiliza principalmente frases cortas y estructuradas para expresar sus necesidades básicas, como quiero agua o vamos afuera. No mantiene conversaciones bidireccionales, eran unidireccionales, ni usa el lenguaje para fines sociales. Prefiere señalar o llevar a los adultos hacia lo que necesitan. Luis muestra un interés restringido por los autos, que organiza en fila por colores y tamaños. Si alguien altera el orden, se irrita y puede presentar crisis de llanto. Golpearse la cabeza con las manos, que ayer dijimos, por ejemplo, esto. Sí, que era una pregunta que me hacían. Si tengo una persona que tiene esto no sería una estereotipia en Luis, sería un control de impulsos bajo, y ahí sí retirarlo cuidadosamente porque se está golpeando, se está haciendo daño y también se tira al suelo. Esas conductas ocurren también cuando sus rutinas diarias se ven interrumpidas, como si hay un cambio inesperado en el camino al colegio. A nivel sensorial, es muy sensible a ruidos fuertes, como el de una licuadora o un claxon, lo que le genera angustia. También evita texturas específicas en la comida, esa sensibilidad sensorial, hipersensibilidad, prefiriendo alimentos de consistencia suaves como el yogur y el frío. En el ámbito social, interactúa principalmente con adultos y lo hace de manera limitada. No busca el juego con otros niños y, aunque se muestra afectuoso con sus padres, este afecto es expresado de forma ocasional y poco espontánea. Requiere apoyo constante para participar en actividades cotidianas como vestirse o comer, ya que tiene dificultades para iniciar y completar tareas de forma independiente. Miren que acá volvemos al tema de la independencia. Entonces, miren que el trastorno o el autismo que puede presentar Luis es muy consistente desde el DSM-5 con un trastorno del autismo nivel 2. Ya hay una marcada dificultad en la comunicación social, incluso más que el primer caso de autismo que vimos, un comportamiento mucho más restringido, más repetitivo, donde en el caso cotidiano requiere una ayuda. Vamos entonces al caso clínico que está en el material de estudio. Vamos acá, caso autismo grado 2, acá. Entonces, 6 años, le cambia el nombre, primero de primaria, motivo de consulta, evaluación integral ante dificultades marcadas en el desarrollo del lenguaje, una escasa iniciativa social, comportamientos repetitivos y problemas de adaptación escolar. Y la solicitud para mirar bien ese perfil lo hace pues el colegio, porque el colegio lo necesitaba para poder saber cómo poderle ayudar. En muchas ocasiones el diagnóstico lo pide el colegio, no como una exigencia, y nunca debe verse como una exigencia. No es como que si un niño no tiene eh, el diagnóstico no puede ir a clase, no, sería completamente ilegal, pues en Colombia por lo menos. Marta Leymon Luz nos dice, se realiza entrevista con los padres, historia clínica y qué pruebas podemos aplicar para el diagnóstico. Las que mencioné en igual eso lo vamos a ver, A22 ADR, pero para aplicar esas pruebas A22 ADR es necesario tener certificación en las pruebas. Procedimiento, entrevista clínica. Acá creo que responde la pregunta de Marta. Entonces, no solamente se debe hablar de pruebas confirmatorias diagnósticas de autismo, pues pruebas Gold estándar, que son pruebas únicas y diseñadas para el autismo, sino que también se debe hacer una evaluación de las otras funciones cognitivas, de cómo está el nivel de inteligencia, en este caso, cómo era
un chiquito de preescolar, recuerden que tiene pues 6 años y 4 meses de primero, perdón, aplica la WIPSI, porque la WIPSI se puede aplicar acá y el niño le da perfectamente para porque ya tiene 6 años, para un WISC de la escala Wechsler de inteligencia, pero porque ya había una sospecha de pronto que la WISC iba a ser muy castigadora para él, se decidió por el WIPSI que va hasta los 7 años. Figura compleja de Rey para esa parte de la integración visual, sobre todo de la coherencia central, pruebas de atención, pruebas de funciones ejecutivas. Cuestionario, siempre los cuestionarios deben ser importantes, tanto para papás como para docentes. Entonces, el ABAS, que es evaluación del comportamiento adaptativo, también tenemos el Vineland, también tenemos el CONARS y el SSQ. Y los instrumentos diagnósticos de autismo, que era el ADUS 2, el módulo 2, esto lo vamos a ver en el módulo que nosotros vamos a ver de pruebas, y el ADR. Veamos los antecedentes. Prenatales y perinatales. Gestación sin complicaciones médicas, parto por cesárea, a término, sin eventos adversos neonatales, postnatales, desarrollo temprano, con un retraso en la adquisición del lenguaje expresivo y en la comunicación gestual. No tenía lo protodeclarativo y lo protodeclarativo, no tenía atención conjunta, historia del desarrollo, inicio de marcha independiente a los 16 meses, tiene que ya está un poco más, pues una leve pues, retraso, palabras aisladas a los 3 años, aisladas, ya un niño, por ejemplo, de 2 años, debe decir al menos 50 palabras, sencillas, claro está. Lenguaje expresivo aún limitado y tenía pues 6 años y 4 meses, con ecolalia ocasional, que no era funcional. Salud general, sin enfermedades, el electroencefalogramas no tuvo pues como un hallazgo eh, relevante. Familia biparental estructurada con participación activa en el proceso de crianza, eran muy responsables, apoyo terapéutico previo y regular. Es decir, él estuvo antes en un proceso terapéutico, psicológico, sin diagnóstico, pero a veces sí, a veces no. Esta fue los resultados de la prueba, se los dejo acá para que lean las conclusiones del caso, que aterriza mucho lo que es un autismo grado 2, que es el que estábamos entonces viendo acá, muy similar a Luis. Este es otro paciente, Luis es otro paciente diferente a este que les muestro, y es este el que acabamos de ver, caso autismo grado 2, ese es el caso autismo grado 1, 6 años, 4 meses, 9 años. Miremos este grado 3. En el grado 3, la persona requiere apoyo muy sustancial, es decir, es el nivel más severo del espectro. Cuando me refiero más severo es porque no quiere decir, nuevamente lo reitero, no quiere decir que sea el nivel donde más autismo se tenga, no, porque no hay más autistas que otros, nunca. Pero sí son los niveles de apoyo que una persona requiere. Entonces, en el nivel 3 vemos que hay mínimas habilidades en cuanto a la comunicación social, mínimas habilidades comunicativas, mínimas habilidades verbales y no verbales. Es la persona que de pronto inicia interacciones solo de forma muy limitada, o es la persona que así le hablen directamente, nunca te va a responder, no responde. Es a veces una interacción social inexistente. Eh, es también la típica persona que a veces no entiende las señales sociales básicas, como el saludo, por ejemplo, o no responde a ese lenguaje por más literal que sea, y que en las conductas restrictivas y repetitivas que vemos ahí, entonces son conductas altamente rígidas, son conductas marcadas desde lo disruptivo, hay una alta resistencia a lo que es el cambio, va a ser la persona que tiene comportamientos que van a interferir seriamente con esa vida cotidiana, entonces es la autoestimulación intensa, las conductas autolesivas, en muchos casos cuando me refiero a conductas autolesivas, es por ejemplo, pues no me refiero al cookie, porque a veces solo pensamos que conductas autolesivas es el cookie, no, es
golpearse contra la mesa, golpearse contra la pared, eh, o hacerse pues daño, como una estereotipia, que es muy atípico realmente, pues que la estereotipia sea de pronto autolesiva, pero sí, puede pasar. Entonces hay también comportamientos que interfieren en la vida cotidiana. Al fin y al cabo, las conductas autolesivas son preocupantes. En este caso, sí, se debe intervenir en esas estereotipias. Diferente a una estereotipia como la del caso de Mateo, que vimos que era esto. Ahí pues no interfiere eso. Su forma de autorregularse y no había pues como daño o atentado contra su vida, contra sí. En un ejemplo cotidiano, es un niño que no habla, es un niño que evita ese contacto visual, es el niño que tiene estallidos, por ejemplo, de angustia frente a cambios muy mínimos y que necesita un apoyo continuo, pues, para las actividades cotidianas. Veamos el caso de una paciente. La paciente que vamos a ver tiene 5 años. Asiste a un centro terapéutico especializado ya que presenta severas dificultades en la comunicación, interacción social y conductas adaptativas. Es llevada a consulta por sus padres debido a su incapacidad para comunicarse verbalmente, frecuentes crisis de irritabilidad y comportamientos autolesivos. En los antecedentes se reporta un desarrollo temprano con retrasos significativos, no alcanzó el hito del balbuceo esperado y a los 5 años no utiliza palabras. Miren que a los 5 años no hay un uso apropiado de las palabras, comunicándose únicamente mediante llanto, gritos o levantando la mano de un adulto hacia el objeto que desea. No señala, no responde a su nombre, no muestra interés por interactuar con otras personas, incluyendo a sus padres. Presenta patrones de comportamiento altamente restrictivos y repetitivos, pasa largos periodos meciendo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás, puede observarse mirando fijamente luces o girando objetos repetidamente. Esas actividades ocupan la mayor parte de su tiempo y cualquier interrupción de esas conductas provoca crisis intensas de llanto y en ocasiones conductas autolesivas, miren esta, como morderse las manos. En cuanto al perfil sensorial, muestra hipersensibilidad extrema, llora ante ruidos cotidianos, cotidianos como el timbre o una batidora y se resiste al contacto físico, incluso de sus padres. También presenta selectividad alimentaria severa, rechazando la mayoría de los alimentos y consumiendo solo ciertos tipos de papillas. Algo importante acá, también en el caso de Ana, es que ella, aparte de la selectividad que tenía en la comida, pues en cuanto a las actividades grupales, no participaba en juegos, siempre tenía una supervisión constante, siempre, incluso en esas actividades pues de la vida cotidiana, alimentarse, vestirse, asearse también. Y pues tenía una conexión muy mínima con el entorno, no respondía emocionalmente cuando de hecho se le hablaba o se le intentaba consolar. Entonces miren que acá, eh, eh, pues es factible que sea autismo nivel, nivel 3 donde ya esos niveles de gravedad pues son mucho más severos. Bueno, Giovanna nos pregunta, ¿es posible que un nivel 3 cambie a un uno o un 2? Como tal, pues sabemos que esos niveles pues, no son etiquetas fijas, ¿sí? Sino una clasificación de ese grado de apoyo que la persona necesita. Entonces, cuando una persona que fue diagnosticada, por ejemplo, con nivel uno y pasa de pronto a pasar a nivel 2, pues primero es porque, eh, pues en resumidos términos, sí es posible. No sé si ya te había dicho. Sí es posible que pase de un nivel, o sea, es posible que pase un nivel 3 a un nivel 2, ¿sí? O un nivel 2 a un nivel uno con apoyos adecuados. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de esa severidad, es porque esos apoyos adecuados no fueron buenos, porque fue en una edad temprana, supongamos el nivel uno y luego se vio que con las intervenciones y la intervención temprana y los apoyos adecuados, de pronto el niño pues no avanzó, entonces retrocedió. Es muy poco el caso,
son muy pocos los casos que de pronto involucionan, entre comillas, a esos niveles de apoyo tan severos como del nivel 2 al nivel 3 o del nivel 1 al nivel 3. Y sobre todo pasa si ya más adelante se presenta como comorbilidades. Entonces hay epilepsia, hay ansiedad, hay sumado TDAH, supongamos, que hace que el nivel no se mantenga en nivel 1 sino que baje, fluctúe. Entonces, como tal, pues el autismo sabemos que no es que desaparezca, eso ya lo sabemos, pero sí, cuando hablamos de esos niveles de gravedad, pues no son eh, eh, fijos. Cuando me refiero a niveles de gravedad, no son etiquetas, no es que una persona ya es nivel 1 y todo el tiempo es nivel 1, no. Los niveles de gravedad buscan como tal, solo es orientar el tipo y la intensidad que una persona necesita en cuanto al apoyo necesario, ¿sí? Entonces nos permite, por ejemplo, nosotros poder planificar intervenciones, poder planificar, por ejemplo, la parte educativa. Entonces, sí, la respuesta es que la gravedad puede cambiar con el tiempo, dependiendo de muchos factores. Uno, la intervención temprana, el entorno, las oportunidades educativas, si se le niegan o no. De hecho, es muy beneficioso para un niño poder estar en un entorno, obviamente con ciertas adecuaciones, social, eh, y que también es importante hablar que esos niveles no son, no son categóricos, son como tal dimensionales, es decir, no son etiquetas permanentes que una persona va a tener. Una persona puede tener un nivel 1 en comunicación social y un nivel 2 en conductas repetitivas, estereotipadas, por ejemplo, para que de pronto se hagan como una idea de ese aspecto. Y les voy a dejar acá, antes de pasar a nuestro descanso, recuerden que como hoy es viernes, el descanso es pues más temprano. La importancia de certificarnos, pues ampliar esa parte del conocimiento en el material y los datos de la coordinadora, Paula Contreras. Vamos a ir entonces a nuestro descanso y regresamos para poder entonces ver el otro caso grande, si quieren las personas que ya tienen el material de estudio, el otro caso que vamos a trabajar, que es este, ya es de un adulto, trastorno del espectro autista TEA nivel 3 no verbal, de un adulto de 27 años, del que vamos a leer a la entrada de nuestro descanso. Entonces miramos el caso clínico más amplio de ese nivel 3. En el material, entonces tenemos este caso, acá tenemos, lo pueden encontrar así. A, trastorno del espectro autista, nivel 3 no verbal. Le dan clic y cuando lo abrimos aparece el caso. Entonces, trastorno del espectro autista de un masculino de 27 años, básica,
incompleta. Recuerden que acá estamos hablando de nivel 3. Entonces, el motivo de consulta, valoración neuropsicológica para clarificación diagnóstica, planificación de apoyos y revisión de ese perfil funcional. Antecedentes relevantes, prenatales y perinatales, embarazos sin complicaciones mayores, parto a término, buen puntaje de Apgar, en general retrasos en el desarrollo motor, que estamos hablando del desarrollo temprano, hubo ausencia del balbuceo, pues hubo ausencia también de un lenguaje expresivo desde el primer año de vida, no señaló, no mostró intención comunicativa ni gestual, reporta ausencia del juego simbólico en el neurodesarrollo. Historial médico, no hay antecedentes de epilepsia, no hay antecedentes neurológicos y se descartó de pequeño una hipoacusia. Recuerden que eso es una de las características a descartar principalmente porque a veces los padres de familia llegan con una sospecha de pronto que su hijo que no escucha bien, porque no responde el nombre, porque no responde las consignas. Y en la historia familiar, un hermano mayor con diagnóstico de trastorno de neurodesarrollo no especifican padre con rasgos obsesivos marcados. Comportamiento observado durante la entrevista. El paciente no establece contacto ocular, nunca. No utilizó lenguaje verbal, emplea algunos gestos idiosincráticos, entonces golpes suaves en la mesa o empujar objetos que tenía pues como a su disposición ahí en el consultorio hacia otros, pues como arrumando o chocando. Presenta ecolalia vocal no funcional, reproduce sonidos sin intención comunicativa clara. Exhibe conductas autoestimulatorias persistentes, da el aleteo de las manos y también tenía un balanceo. Observa episodios de frustración intensa, ante cambios mínimos en el entorno o ante demandas que no logra comprender, emite sonidos agudos, se tapa los oídos, se autogolpea de forma leve, requiere apoyo constante para mantener esa regulación conductual. Entonces, ¿cómo fue la evaluación neuropsicológica? Que se hizo acá fue una evaluación de la inteligencia global, como la persona era no verbal, pues no era pertinente utilizar las escalas Wechsler. Hay una escala Wechsler no verbal, pero por la edad no cumplía. Entonces, no aplicable pues mediante pruebas estandarizadas verbales, se utilizó un test verbal de inteligencia, que fue la Leiter, y el CI no verbal estimado fue muy bajo, ¿cierto? Muy por debajo del promedio. Atención, si cuando se evaluó la atención, severamente alterada, atención sostenida escasa, requería redirección, una redirección que era continua, constante, todo el tiempo. Se debía estar redireccionando una y otra vez. Memoria visual inmediata preservada, parcialmente en tareas de emparejamiento simple, memoria de trabajo no verbal limitada, dificultades para mantener información visual secuencial. Y en la comunicación, pues el lenguaje expresivo ya sabemos desde la observación que estaba ausente, pero en las pruebas neuropsicológicas lo confirmaron. Lenguaje receptivo, entonces evidencia de comprensión de consignas, pero pues muy básicas, de lo que son gestos cotidianos, de lo que son algunas rutinas, no responde a su nombre de forma consistente ni constante. Entonces, acá ya vemos que nos da una alineación con trastorno del espectro. Pues todavía no se puede hacer una confirmación diagnóstica, sino ya después del análisis. Intento comunicativo muy escaso, no señala, no muestra objetos, no solicita. Y se valora el uso futuro de sistemas aumentativos de comunicación, a pesar de que ya era una persona adulta, la idea era utilizar un sistema PEX. Funciones ejecutivas severamente alteradas, rigidez conductual extrema, no logra adaptarse sus respuestas ante cambios en el contexto, presenta perseveraciones en la parte conductual, en la cognición social que también se evaluó, entonces no había reconocimiento emocional, no imita gestos, ni muestra una reciprocidad, desconexión en el entorno, sobre todo en el entorno humano, y centra su interés en objetos giratorios, luces, intermitentes, entonces nos está mostrando que hay una búsqueda continua de estímulos sensoriales. Se hace un diagnóstico de DSM-TR, estamos en la versión TR pues revisada. Trastorno del espectro, entonces nivel 3 de severidad en los dominios que vimos, comunicación social y comportamientos restringidos y repetitivos. No había un lenguaje verbal funcional, necesita apoyos muy sustanciales para formar
parte del lugar en el que está. Y acá el paciente presenta un perfil neuropsicológico severamente comprometido, ausencia total del lenguaje verbal y funcional, severas dificultades en cognición social, atención, funciones ejecutivas y flexibilidad cognitiva, inteligencia no verbal por debajo del promedio en rango de discapacidad intelectual, alto grado de dependencia. Recomendaciones, entonces sistema PECS, porque pues realmente no tenía una comunicación funcional. Y entrenamiento en habilidades adaptativas, el aseo, la alimentación, no lograba hacerlo solo, apoyo también permanente, pues terapéutico. Y acá, supervisión médica continua con enfoque multidisciplinario. La idea es que sean pues múltiples áreas que puedan estar haciendo ese acompañamiento. Vamos a hacer este ejercicio en clase. Para que ustedes logren identificar qué caso de autismo es, qué nivel. Ya deshabilité el chat y se lo voy a leer para que ustedes entonces puedan participar. Vamos a identificar el nivel de autismo. Entonces, ¿qué tenemos? Caso Samuel, un niño de 6 años. Samuel es un niño de 6 años que ha sido llevado por sus padres a consulta debido a sus dificultades para relacionarse con otros niños en el colegio. Desde muy pequeño, Samuel mostró un desarrollo del lenguaje tardío, comenzando a hablar con frases cortas de los 4 años, aunque ahora puede comunicarse verbalmente. Sus conversaciones son muy limitadas y repetitivas. Prefiere hablar solo de sus temas favoritos como trenes y mapas y rara vez responde adecuadamente cuando alguien le pregunta algo que no está relacionado con sus intereses. En el colegio Samuel no suele buscar interacción con sus compañeros y cuando lo hace, su manera de acercarse es brusca o rígida, lo que provoca que otros niños se alejen. Prefiere jugar solo y a menudo repite las mismas actividades como alinear sus juguetes en un orden específico. Si alguien mueve sus juguetes, Samuel se frustra mucho y puede empezar a llorar o gritar. Durante las clases, su maestra ha notado que Samuel puede concentrarse bien cuando la actividad está relacionada con sus intereses, pero se desconecta fácilmente en las demás. También tiene dificultades para seguir instrucciones complejas, por lo que necesita que le expliquen las tareas paso a paso. En ocasiones, Samuel se balancea de un lado a otro mientras está sentado o hace movimientos repetitivos con las manos, lo cual parece calmarlo. En casa, los padres de Samuel mencionan que no tolera bien los cambios en la rutina. Por ejemplo, si un día no comen a la hora habitual o si toma una ruta diferente para ir al colegio, Samuel se pone ansioso y puede tener una crisis, gritando o tirándose al suelo. Que esas situaciones no ocurren todos los días afectan considerablemente la dinámica escolar. Entonces, vamos, lo que quiero es que respondamos estas preguntas. Según las características que vimos en Samuel, el caso que vi, pues que les acabo de leer, ¿qué nivel de apoyo creen ustedes que necesitan? ¿Uno, dos o tres? De lo visto, ¿cierto? Obviamente hay que profundizar, pero de lo que vimos. Identifica las conductas y desafíos que tiene Samuel y qué estrategias o apoyos específicos se recomienda para mejorar la calidad de vida de Samuel en cuanto a su desarrollo social y en cuanto a su desarrollo académico. Entonces, yo quiero leerlos de lo que vimos de Samuel para que podamos entonces continuar. Marta dice nivel 1, Pau dice apoyo 3, Eugenia dice nivel 2, ¿quién más? Apoyo 3, Giovanna, nivel 3, nivel 2, nivel 3, nivel 1, Ángela, Itzel, nivel 3, nivel 1. Bueno, entonces vamos a ver esa respuesta. En el caso, vemos que pues la persona del nivel 1 requiere apoyo, ¿cierto? Samuel tiene desafíos sociales con esa interacción, en el nivel 2 requiere apoyo sustancial, eso ya lo hemos visto. Samuel acá muestra que, por ejemplo, si fuera nivel 2, un lenguaje limitado, la respuesta es nivel 2.
Apoyo nivel 2. Esa es la respuesta correcta. Les voy a explicar el por qué. Porque resulta que cuando hablamos de Samuel, Samuel entonces tiene dificultades tanto en la comunicación social, en la interacción, que interfieren significativamente, es decir, que ya se vuelven disruptivas, lo que mencionábamos en el nivel 2. Entonces, muestra un lenguaje muy limitado, muestra un lenguaje muy repetitivo, no llega a ser de pronto un apoyo muy sustancial como para hacer grado 3, se alinea, se balancea, tiene respuestas a veces intensas a sus cambios de rutina y hay una desconexión también pues como de algunas eh, actividades relacionadas pues como que no sean de interés, sobre todo en el ámbito académico. Pero acá no necesita un apoyo tan considerable pues ni en la casa ni en la escuela como sería el nivel 3 que ya en el nivel 3 recordemos que requiere un apoyo más sustancial. Pues ya en el nivel 3 es porque hay un déficit severo en diferentes ámbitos. Y aunque sí, Samuel presenta retos, que muchos retos presenta Samuel, pero la crisis por los cambios de rutina no son tan notorios como en el nivel 3, por ejemplo. Entonces, acá la conclusión es que Samuel está en el grado 2. Ese es un ejemplo. Obviamente, estamos en un proceso de aprendizaje. Muchas veces, por acá veo muchas respuestas, sí, es correcto. El nivel 2, exacto. Laura nos dice, los desafíos son captar su atención, seguimiento de instrucciones complejas, socialización compleja, muy bien. Desafíos, bueno, desafíos muy rígidos, poca tolerancia a los cambios. Aunque entonces, como les mencionaba, o sea, Samuel presenta desafíos. No quiere decir que una persona con autismo no tenga desafíos, pero que si fuera un nivel 3 los desafíos serían muy, muy sustanciales. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto. Samuel entonces sí requiere apoyo, pero no es tan profundo como en el nivel 3. Vamos a hablar de los criterios diagnósticos. Bueno, por acá una pregunta. Silvia nos dice, profe, la afasia y la disfasia pueden entrar en esto de la neurodiversidad y sería un trastorno o no. Bueno, entonces la afasia es un trastorno adquirido del lenguaje. Cuando me refiero a adquirido es porque la persona obtuvo, no entra en neurodesarrollo. Cuando la persona obtuvo un accidente cerebrovascular, un trauma de cráneo, mm, pues alguna alteración funcional en áreas específicas del lenguaje, que son muchas, no solamente Broca y no solamente Wernicke, hay muchas, o por ejemplo el fascículo arqueado que conecta Broca y conecta Wernicke, no solamente se da afasia, sí, hay muchos tipos de afasia, las cortical. Entonces, la afasia es una pérdida adquirida del lenguaje. Para que se dé afasia, eso es un paréntesis, para que se dé afasia, debe haber un lenguaje previo, es decir, la persona ya tuvo que haber tenido un lenguaje, pues ya, es estructural, ¿cierto? Pero ya después de esa lesión cerebral, que puede ser una ACV, un traumatismo, un tumor, una neoplasia cerebral, aparece. Entonces no podemos hablar que es un innato ni el desarrollo, sino que aparece tras un daño, que pues tras una noxa que se dio en el cerebro. Entonces no se incluye dentro de la neurodiversidad porque no es una variable o no es una variante natural del cerebro, sino que es consecuencia de una patología, entonces de una neoplasia, de un accidente cerebrovascular, de algo. Pero como tal, no puede entrar en esa, aunque sí, también, pues, no me refiero que pues esté dentro de la neurodiversidad, pero sí podemos hablar que después de una fase o después de una lesión cerebral puede haber pues un trastorno, no un trastorno de neurodesarrollo, pero es un trastorno como tal. Y la disfasia, que es el trastorno del desarrollo del lenguaje, es diferente. Afasia y disfasia. La disfasia es un término más antiguo y se conoce como trastorno del desarrollo del lenguaje, los TDL. Disfasia ya casi no se usa. No es una, o sea, no es un término clínico actual. Sí se usó, pero ya no. Entonces, cuando hablamos de disfasia, diferente a afasia, diferente es el prefijo dis y a. A es adquirido, dis es el neurodesarrollo congénito, pues es una alteración en esa adquisición del lenguaje desde etapas muy tempranas.
pero no hay un daño cerebral adquirido diferente a la afasia. Entonces, sí, en este caso la disfasia sí se considera parte de los trastornos del neurodesarrollo, específicamente los que hagan parte del lenguaje. Entonces, sí, de pronto se enfoca dentro de esa palabra tan nueva que es la neurodiversidad, igual que la dislexia, que ya no se usa ese término, sino trastorno específico del aprendizaje con predominio en la lectura o el TDAH. Pero entonces, en términos resumidos, afasia no es un trastorno del neurodesarrollo porque es adquirido. Disfasia, que es el TDL, trastorno del desarrollo del lenguaje, sí es dentro del trastorno del neurodesarrollo y puede ser configurado con, con la neurodiversidad que tú mencionas. Muy bien. Laura nos dice, las estrategias podrían ser académicamente, debe estar en un espacio de pronto más personalizado, pocos niños, apoyo constante de la docente, trabajo en equipo con la familia, maravilloso. Se debe realizar un PIAR para hacer ajustes en las claves. Muy buena respuesta. Buena respuesta. Vamos entonces, les voy a compartir la pantalla. Vamos a hablar de los criterios diagnósticos del trastorno del espectro autista según el DSM, es decir, la clasificación actual. El DSM en la mayoría de los países, por no decir que en todos, es uno de los manuales utilizados oficialmente para la práctica clínica, es decir, para esa guía diagnóstica de los trastornos, en este caso el autismo. En el único país, van a ver que en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Canadá, en Colombia, pues en la mayoría de países latinoamericanos, en Estados Unidos, norteamericanos, en Guatemala, en México, en Venezuela, en España, al otro lado del mundo, utilizan oficialmente el DSM, pero incluso en Japón utilizan el DSM como el manual oficial, pero Inglaterra es uno de los pocos países donde utiliza oficialmente el CIE-11, uno de los pocos. Es decir, en todos los países debemos por obligación utilizar los dos, DSM y CIE, porque debemos hablar el mismo idioma. ¿Por qué lo digo? Porque el seguimiento clínico desde el neurodesarrollo, sobre todo en el autismo, debe ser interdisciplinario. No solo debe ser ni desde neuropsicología, ni solo terapia ocupacional, ni por otro lado fonoaudiología, no, debe ser integrado. Y van a ver que en el autismo muchas personas requieren primero pues un tratamiento o una intervención farmacológica con psiquiatría, neurológica con neurología o neuropediatría si es un niño. Entonces, la idea es hablar el mismo idioma. Los médicos utilizan CIE, Organización Mundial de la Salud, y neuropsicólogos, psiquiatras, psicólogos DSM. Veamos entonces el primer criterio. Los criterios los vamos a ver de la A este último. Acá me voy a adelantar. De la A a la I. Los voy a explicar entonces cada uno de ellos para que podamos tener una comprensión mayor de lo que son esos criterios diagnósticos, que al fin y al cabo esos criterios diagnósticos, ahora decíamos entonces que es una guía. Los criterios diagnósticos son una guía para poder saber qué requiere una persona. Entonces tenemos el criterio A. En el criterio A tenemos lo siguiente. Deficiencias persistentes en la comunicación social, en la interacción social, en diversos contextos. No es que en el colegio sí y en la casa no, o en la casa sí y en el colegio no, no. Es decir, esos criterios, pues el criterio A específicamente va a marcar esas dificultades en la comunicación y en esa interacción social, en esa reciprocidad. Esto no quiere decir, digámoslo así, que la persona deba tener esos ejemplos que les voy a nombrar
al pie de la letra. Son ejemplos ilustrativos, ahí lo coloco. Son ilustrativos, pero no exhaustivos. Entonces, ¿a qué apunta? A que la persona igual va a tener un mayor trabajo para relacionarse, un mayor trabajo para poder comunicarse, a diferencia de pronto de cómo lo hacen el común denominador de las personas, y que esas dificultades deben estar presentes en todos los contextos, porque un criterio de exclusión es si la persona, pongamos el ejemplo de un adulto, tiene dificultades en el trabajo a nivel social, pero en la casa es como si nada. No, eso es en todos los contextos, desde el colegio, el trabajo, desde la universidad hasta la familia, todo. Entonces acá deben haber tres aspectos claves: problemas para sostener la conversación o iniciar una interacción social, lo que es la reciprocidad socioemocional. Entonces, un acercamiento social inusual, un fracaso en la conversación, de pronto que sea una conversación típica, es la persona entonces que puede iniciar a hablar, pero ya no sabe cómo seguir una conversación, o le empiezan a hablar, pero pues le cuesta que le sigan como el hilo, o le cuesta a él seguir el hilo de la conversación. A veces puede ser la persona que habla solo de lo que le interesa, sin notar de pronto que el otro no está tan interesado. En el segundo ejemplo son dificultades para entender esas señales sociales que son no verbales. Entonces, no mirar a los ojos, no usar gestos como señalar, lo protooperativo y lo protodeclarativo. eh, o de pronto son los niños que pues no entienden las expresiones faciales o no comprenden lo que es el tono de la voz, el tono implícito de la voz. Son las personas entonces que al leer sus propias expresiones faciales no las comprenden. Y en el tercer ejemplo tenemos esas dificultades para desarrollar esas relaciones adecuadas. Es decir, puede preferir estar solo, como ahora que les expliqué, en el caso de la persona, pues del niño que le ponían una actividad grupal y él prefería pues anotar a sus compañeros en vez de reunirse con ellos. Es decir, sí, se hacía en grupo, pero no participaba de lo que era el grupo. O es la persona que le cuesta ser amigos, le cuesta jugar con otros niños, le cuesta entender esas relaciones sociales o las reglas sociales del juego. Vamos a ver entonces un ejemplo gráfico, un ejemplo visual de lo que es este criterio. Recuerden que esta línea de videos eh, Muchas de desarrollo. no la Cuidado que hace voy. o no la brinda pues una fundación, Orange, que tiene también una página donde la pueden entonces indagar, muy interesante, para poder entonces de pronto o aterrizar un poco más lo que es el autismo. Recording in progress. Y tenemos el criterio B. En el criterio B, ¿qué podemos encontrar? Entonces acá son conductas repetitivas y lo que mencionábamos de los intereses restringidos o repetitivos. Vemos entonces que son acciones o formas de pensar que se repiten mucho, o que son muy intensas, muy rígidas, son bastante entonces inflexibles. Acá entonces deben cumplir al menos dos de los siguientes cuatro puntos que les menciono, al menos dos de alguno de estos cuatro. En el primer ejemplo, tenemos entonces que la persona puede tener movimientos repetitivos, un uso repetitivo, por ejemplo, de objetos, un uso repetitivo de lo que son las palabras. Entonces, llega como ejemplo el aleteo con las manos, llega el ejemplo de girar objetos o frases o sonidos, lo que ya hemos hablado de lo que es la ecolalia. ¿Me están escuchando bien? Listo, perfecto. Gracias. Entonces es una persona que, bueno, antes de continuar con esto, acá me hicieron una pregunta que dice lo siguiente. Buenas noches, profesora. Eso no lo hace clarita. Si un estudiante que presenta un nivel de apoyo 1 y sus calificaciones son excelentes, ¿es necesario que requiera apoyo a las dificultades de aprendizaje? No, no. Pero sí, si de pronto
o pueden observar que tiene dificultades, pues no tanto en el aprendizaje, pero sí en la socialización, pues tratar de flexibilizar un poco esa parte de los trabajos en grupo. Tampoco se trata de obligarlo, porque recuerden que nunca es cambiar a la persona, es saber de pronto cómo minimizar esas barreras, ir adentrándolo poco a poco en ese proceso de socialización sin hacer, digamos, un proceso de inundación, como, bueno, tienes que trabajar con 3 personas más y ya, no. Entonces, a nivel educativo, pues, bueno, a nivel académico, pues de aprendizaje, no. Pero sí, si hay dificultades en otros ámbitos, sí sería importante. ¿En qué estaba? Bueno, entonces 4 puntos. Lo primero entonces es el aleteo, repetir frases, que es la ecolalia. También en el segundo punto es el primero, que son los movimientos repetitivos. Segundo punto, la necesidad de rutinas o una resistencia a los cambios. Entonces se enoja si algo cambia de lugar, es la persona que de pronto si cambia de pronto algo mínimo en la rutina ya es un problema, entonces ir al colegio por otro camino. Esto me recuerda al paciente que yo les estaba comentando hace un rato, que creo que no les comenté la historia. Resulta que era un paciente ya entrando en la adolescencia, 12 años, siempre iba al colegio por una misma ruta. Lo, lo recogía pues un transporte escolar. En un momento dado, en la mañana, resulta que el transporte escolar tuvo que desviarse porque por la vía donde siempre iban al colegio, empezaron a hacer unas obras viales y no pudieron entonces continuar pues yendo por ahí. El primer día él no fue, entonces pues no hubo cambios, entonces la persona que lo transportaba pues no tuvo como avisarle. Al segundo día él estaba ya en el colegio y hubo un cambio importante. Cuando él vio que se estaba desviando, empezó entonces a estresarse, a tener entonces las estereotipias marcadas, empezó a tener un gran factor de crisis, lo que hablábamos ayer, y era nivel 2 de apoyo. Entonces miren que esas crisis siempre van a ser parte de la vida cotidiana de una persona con autismo. Y acá también está en este ejemplo, esa necesidad de rutinas, esa resistencia al cambio, ese cambio de ruta al colegio es el ejemplo perfecto que les menciono, pero que también lo que les mencionaba ahora con la explicación de, eh, eh, pues ya están me desconcentré con un comentario. Sí, pero lo voy a responder de una vez. Suiza, sí, 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 ya está en los archivos del curso, ya lo monté. Entonces les estaba mencionando que pues en realidad las crisis hacen parte, siempre, pero lo que varía son esos niveles en que se presentan las crisis. No quiere decir que una persona con nivel uno no tenga crisis, sí. Pero miren, por ejemplo, en este caso que les mencionaba, tuvo una crisis por esa inflexibilidad al cambio, por esa resistencia a la monotonía, esa inflexibilidad en los patrones y las rutinas, y era nivel 2. Entonces, no siempre, porque eso también es un mito. Muchas personas dicen, no, es que las crisis solo aparecen en el nivel 3. No, van a variar, pero aparecen. Y que también en el tercer punto, ese era el segundo punto de explicación, el tercer punto eran intereses muy intensos, eran intereses muy específicos, entonces un interés muy fuerte por un tema que puede ser cualquier tema, no solo dinosaurios, que siempre asocian como las personas con autismo con dinosaurios, no. De hecho, acá el caso de otro paciente. Tenía un interés fijo, un interés muy circunscrito en los canales de ventilación, todo lo que era entonces aires acondicionados, calefactores, ventiladores incluso, y era un tema que él tenía, y era un tema que buscaba. Él tenía un autismo nivel 3. Era no verbal, tenía 8 años y de hecho en el colegio donde estaba tuvo una dificultad porque el ventilador estaba muy cerca donde él estaba, entonces lo que hizo fue, cuando nadie lo vio, cogerlo y desarmarlo. Entonces miren que ya ahí hay comportamientos disruptivos. Pero entonces lo que quiero que entiendan es que hay temas como personas en el mundo, mapas del sistema solar, ese paciente que les digo con el ducto de ventilación, dinosaurios,
relojes, y que es la persona entonces que con esos intereses rígidos y restrictivos pues habla todo el tiempo, incluso en modo monólogo, donde no hay entonces la reciprocidad, que sería el criterio A. Y que también en el cuarto punto, ya acá tenemos unas reacciones que son inusuales a esos estímulos sensoriales. Entonces, por ejemplo, es la persona que se tapa los oídos ante ruidos que para otro, pues pueden ser ruidos muy normales, es la persona que busca o la persona que evita ciertos olores o texturas o luces, o le molesta las etiquetas de la ropa que ya lo habíamos hablado. Es muy importante entender que esas características deben estar presentes desde la infancia. Es acá donde vamos a pasar a ver el video para ilustrar este criterio B y luego pasar a estos dos, No- perdón, a estos tres, que es C, D y E. Recording in Y tenemos criterio C, criterio D y criterio E que no podemos olvidar, a veces son los criterios olvidados, eh, porque de pronto sí se prima más o se le da mayor relevancia a criterio A y B, por ser entonces los que nos indican esos niveles de apoyo, pero también el criterio C, D y E. En este caso, el criterio C es que los síntomas deben estar presentes desde la infancia temprana. ¿Qué significa esto? Que el autismo no es que aparezca de repente a los 12 años y antes no tenía pues como características con el perfil clínico de autismo, ¿no? Desde que la persona es pequeña va a tener características. A veces no se notan, entre comillas, notar claramente hasta que de pronto esas demandas sociales van a aumentar, como entonces entrar al colegio, entrar al jardín de niños. Un ejemplo, entonces, en este criterio es un niño que desde pequeñito, desde bebé, no respondía a su nombre, lo que ya vimos, no señalaba para pedir de pronto cosas o no jugaba con los demás y ya estaba en una de pronto de búsqueda de pares. Y de pronto se lo notaron cuando entró de 3 4 años al jardín de niños. Por lo regular, y eso es muy importante y por eso los docentes tienen un rol tan fundamental, porque ellos son incluso las primeras personas que son ese filtro o son esa alarma que le dice, pues ellos conocen al fin y al cabo también ese proceso de neurodesarrollo. Entonces, los docentes son fundamentales porque son ellos quienes a veces dicen a la mamá o al papá, mira, yo creo que de pronto es mejor revisar porque en el común denominador, de pronto tu hijo no tiene las mismas habilidades. Un ejemplo. En el criterio siguiente, que sería el criterio de es que los síntomas van a causar un impacto clínicamente significativo en diferentes aspectos, familiar, cuando son adultos, académico, laboral, un impacto en todas las áreas importantes de la vida de un ser humano. Entonces, las características del autismo no solo son diferentes, sino que van a afectar el funcionamiento de una persona. Entonces, es el niño o la persona que tiene dificultades, el adulto, que tiene dificultades para hacer amigos en el trabajo, que de pronto adaptarse a lo laboral le ha costado, manejar los cambios de lo laboral en el entorno le ha costado, y que al fin y al cabo, pues esto afecta su desarrollo y también afecta la forma en la que pues la persona se relaciona con su propia vida. Y en el criterio B, que es el último, quiere decir entonces que las personas, o pues sí, que las dificultades no se explican por una discapacidad intelectual, aunque puede concomitar con, o por un retraso global en el neurodesarrollo. Cuando me refiero que no se explica mejor, no quiere decir que no pueda concomitar con discapacidad intelectual, sí, que ya lo hablamos, pero las dificultades son propias del autismo. Entonces, si tiene alteración en la atención, es propia del autismo, no por la discapacidad intelectual. Entonces, sí, una persona puede tener una discapacidad intelectual en autismo, pero el diagnóstico solo se hace si hay características nucleares, si está ese algoritmo diagnóstico propio del trastorno del espectro y que no se deben pues únicamente a ese otro trastorno. Entonces es muy importante porque muchas personas con autismo tienen otras condiciones, otras comorbilidades.
ansiedad, depresión, TDAH, un trastorno específico del aprendizaje, un trastorno específico del desarrollo del lenguaje que hablábamos ahora, anteriormente llamado disfasia. Eh, pero el diagnóstico de autismo solo se da si los síntomas o si las características están claramente presentes de autismo. Entonces, importantísimo también tener en cuenta esos criterios últimos, que a veces son los perdidos, pero lo que deben estar. Y al fin último tenemos entonces los criterios según el CIE-11. Miren que la imagen que yo les muestro en este momento es muy diferente a la imagen que les mostré hace un rato, que era del DSM, perdón, del CIE, creo que ya cerré la pestaña, pero que eh, acá entonces hablamos que se habla de trastorno del espectro autista, no en ninguna subclasificación vemos autismo o síndrome de Asperger o autismo atípico, no. Vemos entonces que la clasificación va así, trastorno del espectro sin trastorno del desarrollo intelectual con alteración leve o sin alteración funcional del lenguaje, o trastorno del espectro autista con trastorno del desarrollo intelectual eh, con alteración leve o sin alteración funcional del lenguaje. Entonces, así va a ser esa clasificación. Mañana entonces vamos a ver esos pilares del autismo importantes y vamos a dejar entonces la clase hasta acá. Bueno, espero que descansen mucho. Recuerden que la clase del día de mañana es en las horas de la mañana. Sé que muchas personas por la jornada laboral, que a veces son los sábados, no pueden conectarse. Entonces la idea es que de manera voluntaria puedan volver a ver esas grabaciones para que entonces no se pierdan como el tema, lo pueden ver en horas de la tarde o ya el domingo en un momento de descanso, sin dejar de lado el descanso que también es muy importante. Y nos veremos nuevamente mañana para esa jornada de clases. Espero que estén muy bien, que puedan entonces, mañana es a las 9 Colombia, las 9 hora Colombia. Entonces que estén muy bien, que puedan descansar y nos vemos. Chao.